El 3 de febrero de 2016, Valeria Montt, una joven chilena de 29 años, llegó sola a la isla de Pascua con una mochila, una cámara y un cuaderno lleno de anotaciones crípticas. Nadie sabía exactamente qué buscaba, pero 7 días después desapareció sin dejar rastro. Ni una huella, ni una señal, nada. Durante meses, su nombre flotó como un susurro entre los isleños. Algunos decían que había huido al interior volcánico, otros que se había lanzado al mar. Pero todo cambió 7 meses después, cuando un grupo de senderistas encontró algo completamente fuera de lugar, a kilómetros del último punto donde fue vista. Lo que hallaron desafía toda lógica. Un objeto cubierto de símbolos, señales en las rocas, y lo más desconcertante, rastros que parecían recientes. ¿Se trató de una desaparición voluntaria, un ritual ancestral o algo aún más oscuro? Quédate hasta el final y suscríbete si aún no lo has hecho. La historia de Valeria Montt no comenzó en la isla de Pascua, sino a casi 4.000 kilómetros de distancia, en un departamento modesto de Ñuñoa, Santiago de Chile. Desde muy pequeña, Valeria fue una niña profundamente introspectiva. Mientras otros niños jugaban con muñecas o videojuegos, ella se sumergía en libros de mitología, relatos de exploración y, sobre todo, historias sobre culturas antiguas. A los 12 años, convenció a su madre para que la dejara asistir a un taller de arqueología infantil. Era la única niña entre adultos, pero eso no la intimidó. Al contrario, parecía entender algo que los demás no podían ver, una especie de conexión íntima entre los símbolos del pasado y los vacíos del presente. Su padre había muerto cuando ella tenía apenas 8 años, y aunque su familia evitaba hablar de ello, Valeria solía escribirle cartas como si aún estuviera presente. Era como si buscara respuestas en los lugares más improbables. Durante su adolescencia, desarrolló una extraña fascinación por la isla de Pascua. Había algo en esas gigantescas estatuas de piedra, los moais, que la obsesionaba. Recortaba artículos, imprimía mapas topográficos, aprendía palabras en idioma Rapa Nui. A los 19 años ya tenía una teoría bastante elaborada. Creía que los moais no solo eran símbolos ceremoniales, sino que funcionaban como un mapa energético. Nadie en su entorno le prestaba atención, y con el tiempo dejó de hablar del tema, pero no de pensar en él. Valeria se graduó en Historia, con especialización en culturas precolombinas. Su tesis fue sobre estructuras de culto en sociedades insulares, y aunque recibió buenas críticas, no logró ningún impacto real en el ámbito académico. Sin embargo, eso no la detuvo. Trabajó un par de años como asistente en un museo en Valparaíso, pero siempre volvía al mismo punto: la isla de Pascua. En 2015, publicó un blog personal llamado Rutas Invertidas, donde mezclaba relatos de viajes con reflexiones espirituales y estudios simbólicos. Sus textos eran densos, llenos de referencias cruzadas, y aunque no tenía una gran audiencia, algunos de sus lectores más fieles comentaban que sus escritos los hacían sentir que alguien sabía algo que no debía saber. A fines de 2015, dejó abruptamente su trabajo, vendió su auto y alquiló su departamento. Algunos amigos dicen que la última conversación que tuvieron con ella fue inquietante. Valeria hablaba con calma, pero su mirada parecía distante. Les dijo que finalmente había encontrado la clave y que tenía que ir a un lugar donde las cosas no eran lo que parecían. Cuando le preguntaron a qué se refería, simplemente respondió: si te lo dijera, dejaría de funcionar. El 3 de febrero de 2016, tomó un vuelo a Hanga Roa, el único pueblo habitado en la isla de Pascua. Llevaba solo una mochila, su cámara fotográfica antigua, un cuaderno de tapas negras y un bastón tallado que, según ella, tenía propiedades de protección espiritual. Se alojó en una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad, muy cerca del Parque Nacional Rapa Nui. Durante los primeros días, vecinos y turistas la vieron caminar sola por los senderos que rodean los moais. Visitó Ahu Tongariki, Rano Raraku y Orongo, lugares sagrados para la cultura Rapa Nui. Siempre evitaba hablar demasiado con extraños, aunque hubo una excepción: Carlos Centeno, un fotógrafo amateur que se encontraba de vacaciones en la isla
se cruzó con ella en una caminata al volcán Ranocau. Según su testimonio posterior, Valeria le preguntó si creía que el tiempo era una línea o un círculo. Carlos, pensando que era una conversación filosófica casual, le respondió que quizá ambas cosas. Ella lo miró fijamente y le dijo: «En esta isla el tiempo es un espejo. Si no sabes qué reflejas, no vas a poder salir». Al día siguiente, nadie volvió a verla. Lo más inquietante es que su cabaña quedó intacta. Sus cosas estaban ahí: la mochila vacía, la cámara, el bastón. Solo faltaba el cuaderno negro. No había señales de violencia, ni ropa mojada, ni rastros de que hubiese salido con prisa. Lo único extraño era una especie de espiral dibujado con piedras en el suelo, justo al lado de la entrada. Un espiral perfecto, hecho con pequeñas rocas volcánicas dispuestas con una precisión casi obsesiva. La policía local fue notificada 2 días después de su desaparición, cuando la dueña del hospedaje notó que Valeria no había vuelto ni dejado mensaje alguno. Las primeras búsquedas fueron informales: recorridos por los senderos, llamados por radio, preguntas a guías turísticos. Nadie había visto a Valeria desde su caminata al Ranocau. Tampoco se hallaron registros en cámaras de seguridad del aeropuerto ni intentos de salir de la isla. El caso llamó la atención brevemente en algunos medios chilenos, pero fue tratado más como una desaparición voluntaria que como una tragedia. Algunos artículos insinuaban que Valeria estaba en una búsqueda espiritual o que tal vez había tenido un brote místico. Su madre, sin embargo, insistía en que algo estaba mal. Valeria podía perderse en sus pensamientos, pero jamás se alejaría sin dejar rastro. Jamás me dejaría sin una palabra. Con el paso de los días, la atención mediática disminuyó. Los carabineros realizaron algunos operativos breves, pero pronto se enfrentaron a un obstáculo crucial. La isla de Pascua no solo es remota, sino también está cubierta por extensas áreas volcánicas, bosques densos y cuevas subterráneas apenas exploradas. Además, muchos de sus sitios están protegidos, lo que limita el acceso sin autorización especial. Un detalle inquietante surgió al revisar las últimas fotografías tomadas por Valeria en su cámara. Eran todas imágenes de moais desde ángulos poco comunes, algunos desde la base, otros de perfil. Incluso había fotos desenfocadas de lo que parecían ser grabados en piedras muy erosionadas. Pero en la última imagen, tomada 2 días antes de desaparecer, se ve una figura humana muy lejana, de pie sobre un risco, completamente quieta, mirando al océano. Cuando los peritos ampliaron la imagen, notaron que esa persona, o lo que fuera, llevaba algo parecido a una máscara ceremonial de madera, pero no había nadie más registrado en esa zona ese día. 7 meses pasaron sin ninguna novedad. La madre de Valeria regresó a Santiago devastada. Los foros online especulaban con teorías que iban desde rituales paganos hasta abducciones alienígenas. Pero todo era ruido, sin pruebas. Hasta que el 12 de septiembre de ese mismo año, 2 senderistas franceses, Elise y Mathieu, decidieron explorar una zona restringida del Parque Nacional. Se trataba de una grieta volcánica llamada Mata Ngatari, muy poco transitada debido a su peligrosidad. Querían grabar un video para su canal de viajes extremos. Al adentrarse en la grieta, notaron algo insólito: un patrón de piedras similar al espiral que se había hallado en la cabaña de Valeria. Pero este era más grande, más complejo. Dentro del espiral encontraron un cuaderno negro cubierto de tierra y humedad. Algunas páginas estaban ilegibles, otras escritas con símbolos, mezclas de español antiguo, Rapa Nui y fragmentos en latín. En una página central, escrita con tinta roja, solo había una frase: «El espejo se abrió. No es tiempo, es reflejo». Junto al cuaderno había también un pequeño artefacto, una especie de figura tallada en piedra, con formas que no coincidían con ningún estilo conocido en la isla. Parecía más bien una mezcla de culturas. Los ojos recordaban a ídolos olmecas, pero la postura del cuerpo era similar a ciertas deidades polinesias. Y lo más extraño, en la base de la figura había un grabado idéntico al bastón que Valeria llevaba consigo. El hallazgo fue entregado a las autoridades locales, quienes rápidamente clasificaron el caso como inconcluso. Oficialmente, no se confirmó que el cuaderno perteneciera a Valeria, aunque su madre reconoció la letra sin lugar a dudas.
Los investigadores dijeron que no había pruebas concluyentes de que ella hubiese estado en ese lugar. Sin embargo, el espiral, el cuaderno y la figura extraña reabrieron el caso en la mente del público y también entre aquellos que creen que hay más cosas en juego en la isla de Pascua de lo que la ciencia puede explicar. Ahora, queremos saber qué opinas tú. ¿Crees que Valeria fue víctima de una obsesión que la llevó demasiado lejos? ¿O hay algo realmente inexplicable en el corazón de la isla? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que representan los espirales? ¿Una señal? ¿Una advertencia? Y cuéntanos desde qué país o ciudad estás viendo este video. Si esta historia te tiene tan intrigado como a nosotros, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita. Porque lo que viene a continuación es aún más desconcertante. Cuando se revisaron los registros del hospedaje donde Valeria se había alojado, hubo un detalle que muchos pasaron por alto. La última noche, la dueña escuchó un sonido metálico en el patio trasero, como si alguien arrastrara una cadena sobre la grava volcánica. Eran las 3:17 de la madrugada. Al asomarse por la ventana, no vio a nadie. Pero al día siguiente, notó que el espiral de piedras había aparecido allí sin explicación. No estaba la noche anterior, y no había señales de que Valeria lo hubiese construido, al menos no durante el día. Aquel espiral fue el primer indicio de que algo no estaba del todo bien. El 9 de febrero fue el último día que alguien vio con vida a Valeria Montt. Las cámaras del Museo Antropológico Sebastian Englert la registraron entrando a las 10:26 de la mañana. Llevaba una libreta, la misma que luego sería hallada 7 meses después en la grieta volcánica. Según el guardia de seguridad, Valeria estuvo en la sala de exposiciones por casi una hora, especialmente interesada en una vitrina donde se exhibía una réplica del Tangata Manu, el hombre pájaro, figura central en la antigua cosmovisión Rapa Nui. El Tangata Manu era el vencedor de una competencia ritual en la que los participantes debían trepar un acantilado, nadar hasta el islote Motu Nui y traer de vuelta el primer huevo del ave Manutara. Quien lo lograra se convertía en una especie de líder espiritual. Pero no era solo una competencia física, era un viaje simbólico entre el mundo humano y lo sobrenatural. Ese día, Valeria pidió hablar con el curador del museo. Le dijo que tenía información sobre un punto de alineación entre los Moais y ciertas formaciones volcánicas, que existía un patrón oculto que nadie había detectado aún. El curador, acostumbrado a visitantes con teorías esotéricas, le sonrió cortésmente, pero no le dio mayor importancia. Ella insistió en que los Moais no estaban colocados al azar, que formaban un mapa, no de la isla, dijo, sino del alma. Lo siguiente que se supo es que Valeria compró algunas provisiones en una tienda cercana: agua, frutos secos, una linterna y una cuerda de alpinismo de 5 metros. Luego, tomó un taxi hasta el acceso norte del Parque Nacional, justo donde comienza el sendero hacia la zona menos explorada de la isla, los acantilados de Papavaca y la cueva Anacaquenga, también conocida como la Cueva de los Dos Ventanales. Un guía turístico la vio ingresar sola por ese sendero poco antes del atardecer. Le ofreció acompañarla, pero Valeria se negó con cortesía. «No me perderé», le dijo. «Ya he estado aquí». El guía, intrigado por la afirmación, le preguntó si era su segunda visita a la isla. Valeria solo sonrió y respondió: «Más de una». Esa fue la última vez que alguien le escuchó la voz. Los equipos de búsqueda comenzaron a rastrear la zona días después, pero el rastro se desvanecía a pocos metros de la entrada al sendero. No había huellas, ni objetos personales, ni rastros de uso de la cuerda. Incluso se utilizó un dron para explorar las entradas de las cuevas, pero la señal se perdió cada vez que se aproximaba a la caverna de Anacaquenga. En una de las grabaciones, justo antes de la pérdida de señal, se escucha un sonido agudo, una especie de zumbido metálico, y luego nada. Los investigadores, frustrados, no lograban entender cómo alguien podía desaparecer tan completamente en una isla tan limitada. Y sin embargo, en la isla de Pascua, los límites no siempre significan lo que uno espera. 7 meses más tarde, cuando Elise y Matthew encontraron el cuaderno y la figura tallada, se produjo una pequeña conmoción local. El hallazgo fue cubierto brevemente por medios europeos, pero en Chile apenas se mencionó.
La policía recibió el cuaderno, lo guardó en una bolsa hermética y lo remitió a Santiago para su análisis. Sin embargo, antes de enviarlo, un investigador joven, Sebastián Roa, decidió fotografiar algunas páginas. Años después, esas imágenes serían filtradas en un foro de Internet. En una de esas páginas se lee: "El segundo ventanal no da al mar, da a lo que no se ve. No importa cuántas veces lo mire, siempre veo algo distinto. Ayer vi a mi padre, hoy vi mi sombra sonriendo". Otro fragmento en la misma letra: "Los moais apuntan al centro, pero el centro no está en la tierra. Está en lo que no se dice, está en el eco". Estos textos no fueron incorporados oficialmente al expediente de la desaparición. Las autoridades los consideraron divagaciones de alguien en estado alterado, pero algunos expertos en simbología encontraron paralelismos inquietantes entre las frases de Valeria y antiguos cantos rituales Rapa Nui que aún no han sido completamente descifrados. Además, la figura encontrada junto al cuaderno fue sometida a un análisis de materiales. Los resultados revelaron que no correspondía a ninguna piedra local. Era basalto, sí, pero con una composición mineral que no se encontraba en la isla de Pascua. Y más extraño aún, contenía restos microscópicos de polen de una planta extinta. A raíz de estos hallazgos, se organizó una expedición no oficial para explorar nuevamente la zona donde Elise y Mathieu encontraron el cuaderno. Participaron en ella arqueólogos, un etnógrafo y un investigador especializado en estructuras geomagnéticas. Durante 3 días, exploraron el sector, pero algo ocurrió la tercera noche. El investigador de estructuras geomagnéticas, Rafael Lagos, sufrió un episodio psicótico. Comenzó a gritar en medio de la noche que los ojos estaban abiertos y que el centro había cambiado de lugar. Fue trasladado de urgencia al hospital de Hanga Roa, donde debió ser sedado. Nunca volvió a hablar del incidente. Lo único que logró decir antes de que lo internaran fue: "Ella no se perdió, ella se ofreció". Estas palabras quedaron registradas por uno de los arqueólogos en su diario de campo. Aunque no fueron difundidas oficialmente, circulan como rumor entre quienes han seguido el caso desde el principio. La madre de Valeria, enterada del hallazgo, regresó a la isla por tercera vez. Se le permitió ver el cuaderno bajo estrictas condiciones, pero se le negó la posibilidad de quedarse con él. Aún así, en una entrevista con un medio alternativo, declaró que una de las frases escritas con lápiz azul, apenas visible, era algo que solo su hija podría haber escrito. Una frase que él le había dicho de niña, cada vez que tenía miedo: "Aunque no veas, yo estoy en tu reflejo". Y era esa misma frase la que aparecía en una esquina de la página final. Después de ese descubrimiento, muchos comenzaron a hablar de una teoría que algunos isleños conocen desde hace décadas: la idea de que la isla no solo es un territorio físico, sino también un umbral, un lugar donde el tiempo y el espacio se pliegan sobre sí mismos, donde el eco no es solo un sonido, sino una respuesta. Valeria Montt desapareció físicamente, pero lo más perturbador no es su ausencia, es la sensación creciente de que nunca se fue, de que sigue ahí, de que de alguna forma aún camina entre los moais observando, esperando, o quizá explorando algo que nadie más se atreve a mirar. ¿Y tú? ¿Crees que Valeria descubrió algo más allá de lo racional? ¿Existe un centro oculto en la isla de Pascua que conecta realidades que no entendemos? Déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Y desde qué parte del mundo estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Si este misterio te tiene igual de atrapado que a nosotros, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que sigue, porque apenas estamos empezando a tocar la superficie de esta desaparición. Cuando las autoridades iniciaron la investigación formal sobre la desaparición de Valeria Montt, ya habían pasado 5 días desde que alguien la vio por última vez. En condiciones normales, eso habría representado una desventaja irreversible. Pero en la isla de Pascua, las investigaciones no suelen seguir los mismos tiempos ni prioridades que en el continente. El suboficial Alejandro Cifuentes fue quien encabezó el operativo inicial. Había trabajado en casos de personas perdidas en áreas remotas de Chile, pero esta vez
Todo le resultaba inusualmente desconcertante. El primer problema fue el acceso. Muchos sectores de la isla están protegidos por normativas patrimoniales que impiden excavaciones, uso de maquinaria pesada o incluso el ingreso sin guía autorizado. Eso ralentizó los movimientos desde el primer momento. Los voluntarios locales, principalmente guías turísticos y algunos jóvenes de la comunidad, fueron los primeros en movilizarse. Caminaban por senderos rocosos, revisaban cuevas y golpeaban piedras buscando eco. Algunos llevaban silbatos, otros palos de madera por si encontraban perros salvajes. Pero la búsqueda no entregó resultados. Ni una prenda, ni una huella. Todo parecía estar en pausa. Durante la segunda semana, llegaron desde Santiago 2 especialistas en rastreo. Utilizaron drones con cámaras térmicas para sobrevolar la zona cercana al volcán Rano Kau y las grietas de Papa Vaca. Pero la geología volcánica y los intensos vientos afectaban la calidad de las imágenes. La vegetación no era densa, pero sí irregular. Había huecos, grietas profundas y formaciones de piedra con cavidades que podían ocultar a una persona durante días o años. Lo más frustrante para los rescatistas era que los rastros parecían interrumpirse bruscamente. No había progresión ni señales de extravío, como si Valeria hubiera desaparecido en un solo paso. Una de las teorías iniciales fue que se había caído a alguna caverna o acantilado, tal vez siguiendo alguna grieta sin señalización. Pero los espeleólogos que exploraron Anacaquenga y otras cuevas reportaron que no había ningún indicio de actividad reciente. Además, la cuerda de alpinismo que Valeria había comprado nunca fue encontrada. La llevó con ella, o nunca salió de la cabaña con esa cuerda. Algunas noches, los voluntarios hacían fogatas cerca del sendero de acceso. En esos momentos surgían relatos extraños. Uno de ellos, Juanica, afirmó haber escuchado una voz femenina, lejana, como si viniera de dentro de la tierra. Otra voluntaria, Teresa Pacarati, juró haber visto brillar algo en la grieta de Matangatari. No era luz solar ni linterna, era como un reflejo que no tenía fuente. La policía no registró oficialmente estos testimonios. Al cumplirse un mes de la desaparición, el caso fue declarado en pausa por falta de avances materiales. Eso significaba que los recursos estatales ya no serían asignados. A efectos prácticos, el caso quedaba congelado. Pero eso no significaba que todos se olvidaran. La madre de Valeria, Clara Montt, emprendió una búsqueda paralela. Contrató a un investigador privado de apellido Iturra, ex carabinero, que viajó a la isla durante 2 semanas. Su enfoque fue más psicológico. Entrevistó a los pocos testigos, revisó los escritos de Valeria y concluyó que ella estaba siguiendo una línea de pensamiento obsesiva relacionada con alineamientos astronómicos. Iturra encontró algo que los demás pasaron por alto. En una libreta dejada en el hospedaje, Valeria había dibujado un mapa con puntos específicos marcados sobre la isla. Eran 6 ubicaciones, conectadas entre sí por líneas rectas. Al unir los puntos, se formaba un hexágono imperfecto. En el centro exacto del dibujo había una inscripción: portal de sombra y reflejo. Aquí el eco responde. Esa frase no fue tomada en serio por los investigadores oficiales, pero Iturra lo consideró una pista crucial. Cuando revisó las ubicaciones, se dio cuenta de algo perturbador. 5 de los 6 puntos coincidían con moais conocidos, pero el sexto no. Estaba marcado en una zona sin nombre, cerca de una grieta volcánica no registrada en los mapas turísticos. Ese lugar, según comprobaría meses después, era exactamente donde los senderistas franceses hallaron el cuaderno. ¿Por qué Valeria habría predicho o sabido de ese sitio? Esa pregunta quedó sin respuesta. A medida que pasaban los meses, el caso fue perdiendo notoriedad en los medios. Solo algunos foros especializados en misterio, arqueología alternativa o fenómenos inexplicables lo mantenían vivo. Y sin embargo, los rumores crecían. Un guía local llamado Matías Saro insistía en que había algo mal colocado en la isla. Según él, durante una caminata con turistas en abril de ese año, uno de los moais, específicamente uno en la zona de Ahuaquibi, había girado ligeramente su dirección. Nadie más notó el cambio,
y muchos lo atribuyeron a una ilusión óptica, pero Matías estaba convencido. Ese Moai no miraba hacia allí. Alguien o algo lo movió. Cuando la historia llegó a oídos del investigador Iturra, la conectó con otro elemento. Valeria había subrayado en su cuaderno que los Moais eran guardianes del reflejo y que su posición determina lo que permanece y lo que se repite. Y si los Moais estaban alineados no solo con el sol o las estrellas, sino con algo más inestable, las teorías más convencionales también fueron evaluadas. ¿Pudo Valeria haber sido víctima de un accidente? Es posible, pero no había cuerpo, no había sangre, no había rastro. ¿Pudo haber sido un crimen? La isla tiene un bajo índice delictivo, y ese día no se registró movimiento de embarcaciones no autorizadas ni visitas de extranjeros fuera del registro. ¿Huyó? ¿Se suicidó? Ambas ideas parecían débiles frente a la evidencia, o más bien la falta de ella. Para algunos investigadores, la hipótesis más sensata es que Valeria cayó en una de las numerosas cuevas volcánicas y quedó atrapada sin posibilidad de salir. Es un destino tristemente posible en un terreno tan accidentado. Pero incluso esa teoría no explica la aparición del cuaderno 7 meses después, intacto en su mayor parte, ni mucho menos la figura tallada de origen desconocido. ¿Quién la dejó ahí? ¿Fue ella? ¿Alguien más lo hizo como un mensaje? ¿O simplemente fue encontrado en otro sitio y colocado allí por razones que nadie entiende? Lo cierto es que después del hallazgo, varios equipos independientes quisieron regresar a ese punto, pero algo extraño sucedía cada vez que lo intentaban. Las brújulas se volvían erráticas, los drones perdían conexión. En una ocasión, una periodista argentina que intentó filmar un documental en la grieta sufrió una descompensación repentina y debió ser evacuada. La comunidad Rapa Nui también reaccionó con una mezcla de silencio y respeto. Algunos ancianos dijeron que en esa zona no se debía caminar después del atardecer. Otros evitaron dar declaraciones. Solo una mujer, Mahina Ito, accedió a hablar con uno de los investigadores. Dijo que cuando una persona toca el centro, debe elegir si quiere ver el reflejo o convertirse en él. Palabras que nadie supo interpretar del todo. Hoy, casi una década después, el caso de Valeria Montt sigue sin resolución. Pero su historia resurge cada tanto, como el eco que ella misma mencionaba en sus escritos. Y ahora te preguntamos a ti, ¿qué crees que ocurrió realmente? ¿Fue Valeria una buscadora de verdades ocultas que pagó un precio demasiado alto? ¿O acaso su desaparición fue parte de algo mucho más antiguo y deliberado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas tú. ¿Puede una isla esconder no solo su historia, sino también su propio reflejo? Y cuéntanos también desde qué parte del mundo estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias misteriosas. Si aún no lo has hecho, regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que sigue, porque lo más perturbador aún está por contarse. El cuaderno negro hallado entre los espirales de piedra no fue el único elemento que provocó una reapertura silenciosa del caso Valeria Montt. Ocurrió algo más, algo que no se hizo público inmediatamente. 3 semanas después del hallazgo, un grupo de arqueólogos que trabajaban en restauraciones cerca de Ahu Tepito Cura, el ombligo del mundo, como lo llaman los locales, reportó la aparición de marcas recientes en las piedras del lugar. Ese sitio es sagrado para la cultura Rapa Nui. En su centro yace una piedra esférica magnética, rodeada por 4 rocas más pequeñas, dispuestas en forma de cruz. Se dice que esa piedra, traída por el primer rey de la isla, concentra energía ancestral. Es una leyenda, sí, pero incluso los científicos han registrado niveles extraños de magnetismo alrededor de ella. Las marcas consistían en símbolos tallados superficialmente sobre una de las rocas periféricas. No eran profundas, como si hubiesen sido hechos con un objeto metálico afilado pero sin fuerza. Lo perturbador fue su contenido, una serie de líneas que imitaban el mismo patrón del hexágono imperfecto que Valeria había dibujado en su libreta meses antes, solo que ahora estaba tallado, allí, en un lugar donde el tallado está estrictamente prohibido. Cuando las autoridades del parque interrogaron a los trabajadores, todos negaron haber tocado las piedras. Nadie había estado solo,
Nadie había visto nada, pero las marcas estaban allí. Fueron fotografiadas, y apenas unas horas después, extrañamente, comenzaron a desvanecerse. Al tercer día, ya no quedaba rastro visible. Ese fenómeno dividió a los investigadores. Algunos lo calificaron de fraude, un intento de llamar la atención. Otros lo consideraron una manifestación reactiva, como si el sitio hubiese respondido de algún modo al regreso del cuaderno. Uno de los arqueólogos presentes, el doctor Ernesto Leiva, dejó constancia en su bitácora personal. Es como si la isla no quisiera olvidar, como si, al recordar a Valeria, algo más hubiese despertado con ella. Simultáneamente, comenzaron a aparecer más espirales de piedras en diferentes puntos de la isla. Pequeños, hechos con precisión, algunos parcialmente cubiertos por vegetación, como si hubiesen estado allí desde hace tiempo, pero nadie los había notado antes. Lo desconcertante era que cada espiral contenía un patrón numérico repetido, 5, 13, 21, 34, una secuencia exacta que corresponde a la sucesión de Fibonacci. ¿Casualidad o parte de un mensaje? La periodista Solange Pardo, quien siguió el caso desde sus inicios, fue una de las primeras en teorizar que Valeria no había desaparecido, sino que había sido absorbida por un fenómeno vinculado a los símbolos antiguos. Según Solange, en sus investigaciones descubrió que culturas separadas por miles de kilómetros, desde los olmecas hasta ciertas tribus de Oceanía, compartían patrones geométricos similares. En algunos relatos, estos patrones eran considerados puertas, rutas o mapas hacia lo que ella llamó el umbral sin retorno. Pero si eso era así, ¿por qué habría alguien de querer cruzarlo? ¿Y cómo? Algunos textos del cuaderno de Valeria daban pistas inquietantes. Una entrada fechada el 6 de febrero decía: «Lo sentí en la roca. No fue un pensamiento. Fue como si la piedra me respondiera. No en palabras. Fue una emoción. No sé si fue miedo o bienvenida, pero entendí que no todos los caminos son para ser recorridos hacia afuera. Algunos se recorren hacia adentro». Esa frase provocó un giro total en la manera de leer su desaparición, y la figura tallada encontrada junto al cuaderno solo alimentó la teoría. Los antropólogos que analizaron la escultura aún no logran consensuar su origen. No encaja con ninguna tradición insular conocida. Tiene rasgos de al menos 3 culturas distintas, y sin embargo, ningún rastro de manufactura moderna. No hay marcas de herramientas eléctricas ni residuos sintéticos. Su estructura tiene una simetría fractal, lo que ha llevado a algunos teóricos marginales a plantear que no fue hecha a mano, sino con conocimiento avanzado, o incluso con algún tipo de interferencia magnética. La figura fue enviada brevemente a la Universidad de La Serena, donde una profesora de física cuántica notó una peculiaridad. Al exponerla a frecuencias sonoras específicas, la figura parecía vibrar levemente. No era perceptible a simple vista, pero sí medible con sensores ultrasensibles. Vibraba solo con ciertas frecuencias, y no con cualquier música o sonido, sino con grabaciones de cantos rituales Rapa Nui. La noticia jamás fue difundida oficialmente, y entonces vino el evento más inexplicable de todos. Ocurrió el 17 de octubre, a las 3:46 de la madrugada. Una cámara de monitoreo instalada cerca de Orongo registró un destello de luz azulada que cruzó el cielo desde el sureste hacia el mar. No fue un meteorito. El fenómeno duró 7 segundos y desapareció sin dejar rastro. Ese mismo día, pescadores del norte de la isla reportaron una onda de calor inusual en el agua. La temperatura del mar subió 3 grados en menos de una hora. Luego volvió a su nivel habitual. Ninguna agencia meteorológica pudo explicar el fenómeno. Lo extraño es que ese destello coincidía con la misma dirección que marcaba la figura tallada en su base, según determinó un investigador aficionado. Fue entonces cuando se presentó un nuevo actor en la historia. Un hombre, identidad reservada, que afirmaba haber conocido a Valeria antes de su viaje. Era un exprofesor universitario que había sido removido de su cargo por defender teorías no ortodoxas sobre cartografía energética. Aseguró que Valeria estaba convencida de que existía un reflejo de la isla en otra dimensión, que los moais eran solo la parte visible de una estructura mayor
y que ella quería encontrar la manera de cruzar ese umbral. Sus palabras fueron desestimadas por los medios tradicionales. Pero cuando mostró un correo electrónico que Valeria le había enviado 2 días antes de su desaparición, las cosas cambiaron. En el mensaje Valeria escribía: «Si no regreso, no me busques donde no hay sombra. Busca donde el eco se parta en dos, donde no haya sol ni tierra. Allí estaré». Con ese mensaje, la figura vibrante, las marcas en las piedras, los espirales y el cuaderno, la historia dejó de ser una simple desaparición. Se convirtió en un misterio palpitante, una red de símbolos, números, energía y, sobre todo, silencio. Silencio oficial, silencio institucional, silencio incluso entre los isleños. Y sin embargo, algo permanece. Cada año, el 9 de febrero, alguien, nadie sabe quién, deja flores en la entrada del sendero que conduce a la cueva Anacaquenga. No son flores de la isla, son lirios blancos, una flor que Valeria mencionó en su blog como la flor que guía los sueños. Y es ahí, entre los susurros del viento, los ojos inertes de los moais y la lava petrificada que forma los caminos de la isla, donde el caso de Valeria Montt sigue vivo. No como una tragedia cerrada, sino como una grieta abierta hacia algo que aún no comprendemos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Valeria descubrió algo que estaba destinado a permanecer oculto? ¿O fue solo una mujer que, en su búsqueda personal, cruzó un límite sin retorno? Queremos leer tus ideas, tus teorías, tus dudas. ¿Qué crees que representan realmente los espirales y los símbolos encontrados? ¿Es todo parte de una conexión ancestral o algo más? Y por cierto, cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos emociona saber desde qué rincones del mundo nos acompañan en estas historias. Dale like si esta historia te atrapó, suscríbete al canal para no perderte los casos más inquietantes y activa la campanita para recibir notificaciones. Lo que estás por escuchar es lo más desconcertante de todo. Desde el hallazgo del cuaderno negro y la figura tallada, decenas de teorías han intentado explicar la desaparición de Valeria Montt. Algunas buscan respuestas en la lógica, otras en lo inexplicable, pero todas comparten una sensación. Esta historia no encaja del todo con lo que entendemos como realidad. Una de las hipótesis más aceptadas en los círculos convencionales es que Valeria sufrió un accidente, que resbaló, cayó a una grieta o quedó atrapada en una cueva inaccesible. La isla de Pascua está llena de rincones peligrosos y poco explorados. Es plausible. Pero incluso quienes defienden esta idea reconocen un problema central. No hay ningún indicio físico. Nada. Ni restos, ni fragmentos, ni siquiera la cuerda que compró. ¿Cómo puede alguien desaparecer tan completamente? Otra posibilidad es el suicidio. Algunos apuntan a su estilo introspectivo, sus escritos enigmáticos, su atracción por el misticismo. Dicen que quizás eligió desaparecer de manera ritual. Pero esa teoría también se desmorona ante ciertos hechos. Su mochila quedó ordenada, no dejó cartas de despedida, y lo más importante, las frases en su cuaderno expresan descubrimiento, búsqueda, no desesperanza. La hipótesis del crimen ha sido descartada oficialmente. No hay testigos, ni señales de lucha, ni móvil aparente. Nadie reportó comportamientos sospechosos ni movimientos inusuales. La isla, en esos días, tenía control total de su acceso y salida. Y Valeria no intentó salir. Entonces surgen las teorías que escapan de lo ordinario, y es aquí donde el caso adquiere otra dimensión. Algunos estudiosos del folclore han planteado que la isla de Pascua podría estar ubicada sobre un punto de cruce energético, una intersección de realidades, como lo llaman ciertos mapas esotéricos. Hay quienes dicen que en la geometría de los moais hay mensajes cifrados, que su ubicación traza coordenadas no solo físicas, sino simbólicas. Según esta visión, Valeria no se perdió, ella cruzó. La idea de que Valeria encontró, intencionalmente o no, un umbral hacia otra dimensión, parece fantasiosa, pero cobra fuerza cuando se consideran algunos elementos, las marcas que aparecen y desaparecen, el cuaderno encontrado sin explicación, la figura que vibra con cantos ancestrales, las frases escritas en idiomas entremezclados, y sobre todo,
Esa sensación ineludible de que su ausencia no es solo física, sino metafísica. Otros van más lejos. Plantean que Valeria no está desaparecida, sino replicada, que su presencia dejó una huella que se manifiesta en patrones, símbolos y sincronías, que cada espiral de piedra hallado en la isla es un reflejo de su conciencia, aún activa, buscando manifestarse. Hay incluso quienes aseguran haber soñado con ella sin haberla conocido. Personas de diferentes países han descrito en foros sueños con una mujer que los guía por cavernas oscuras, que les habla en susurros incomprensibles o que señala al horizonte desde lo alto de un moai. ¿Sugestión colectiva? ¿Efecto psicológico? Tal vez. Pero entonces hay que explicar por qué cada año, el 9 de febrero, en la cueva de Anacakenga, se forma un nuevo espiral de piedras, siempre en el mismo sitio, siempre con el mismo patrón. Y si bien nadie ha sido visto colocándolos, siempre están allí al amanecer. Hay una teoría más, una que mezcla todo lo anterior, que Valeria fue parte de algo más grande, que la isla, como entidad simbólica, la eligió, que su sensibilidad, su obsesión, su preparación, no fueron casualidad, sino la puerta de entrada a un conocimiento prohibido, que los moais, lejos de ser simples esculturas ancestrales, son activadores de conciencia, y que ella, de alguna forma, se convirtió en parte de esa red, como si su desaparición no fuera el final, sino el principio de algo que aún no entendemos. Esa teoría no tiene pruebas, no tiene documentos, no tiene testigos, solo tiene símbolos, ecos, reflejos, y una historia que, como los espirales de piedra, nos lleva de nuevo al mismo punto, el misterio. Valeria Montt se desvaneció, pero también dejó algo, un enigma que nos empuja a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que creemos saber sobre el tiempo, la memoria y la realidad. Y tal vez eso sea lo más perturbador de todo, porque lo verdaderamente inquietante no es que ella haya desaparecido, es que quizás aún está aquí, en las piedras, en el eco, en el reflejo, y ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Valeria fue víctima de una obsesión o descubridora de un secreto que nadie debía encontrar? ¿Estuvo ante un portal, un fenómeno ancestral, una grieta en la realidad? ¿Y tú te atreverías a caminar por el sendero de Anacakenga? Déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Qué crees que pasó realmente? ¿Estás más cerca de una explicación racional o sientes que hay algo mucho más profundo en este caso? Y no olvides contarnos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias y cuántas mentes curiosas hay conectadas con estos misterios. Si esta historia te atrapó, si sentiste un escalofrío, una inquietud, o simplemente quieres conocer más casos como este, apóyanos. Dale like, comenta tu teoría, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los enigmas que vienen, porque lo sabes tan bien como nosotros. La realidad es solo una parte de lo que realmente está pasando. Gracias por acompañarnos hasta el final.